Hola y bienvenidos a otro episodio del Soil Health Connection. Yo soy Víctor Briones del RCD del Condado de Colusa y conmigo está Sara Light de la Extensión Cooperativa de la Universidad de California. Hoy entrevistamos a Carlos Suárez del Servicio de Conservación de Recursos Naturales, o el NRCS. Carlos Suárez es de San Juan, Puerto Rico y tiene varios años trabajando para el NRCS. Actualmente, Carlos es el conservacionista estatal de California y ha ocupado varios puestos en el NRCS. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Carlos. El NRCS tiene un kit para hacer pruebas de calidad del suelo que se puede utilizar para medir la función del suelo en las granjas de productores. Sin embargo, normalmente estas mediciones las toman proveedores técnicos como el NRCS o los distritos de conservación de recursos. Según su experiencia, ¿cuáles tres evaluaciones de la larga lista que recomienda el NRCS cree que son las más prácticas, asequibles e indicativas de la salud del suelo para que las hagan un agricultor en su granja? Primero que nada, buenas tardes, Víctor, y gracias por la introducción y gracias a Sara también por estar aquí. Pues bien, esto es un tema que para nosotros como conservacionistas, es bien importante. La agencia, primero que nada, quiero rápido hablar sobre la agencia y para poner en contexto mi contestación. Nuestra agencia fue fundada hace más de 85 años por Hugh Hammond Bennett, que se considera el padre de la conservación. Y él era un científico de suelo. Y se confundó debido a que lo que se llama el tazón, el Dust Bowl, el gran tazón de arena que hubo o de suelo que se originó por no haber protegido, porque no se estaban protegiendo las granjas, especialmente en la parte central de los Estados Unidos, trajo todo este suelo y lo iba moviendo por el viento a través de todos los Estados Unidos. Ahí el Congreso se dio cuenta y entendió la magnitud del problema, un problema de seguridad nacional, y por qué es también tan importante proteger la calidad del suelo, proteger el recurso suelo. Dándonos hacia adelante 85 años, poniéndonos ahora en el 2021, tu pregunta, ¿cómo un agricultor puede evaluar y saber si su suelo es productivo, si tiene una buena calidad, si está haciendo, si tiene la textura, tiene los nutrientes para saber, para producir una cosecha? Y hay pruebas que sinceramente son bien fáciles, que un agricultor, sin necesariamente tener un kit, sin tener esas herramientas a su disposición, puede hacer en el suelo para saber si tiene un buen suelo. Primero que nada, usar las manos. Vienen, agarras el suelo, lo mueves, empiezas a ver cuál es el contexto, si es arenoso, si está compacto. Usualmente si hay problema de compactación, es bien difícil sacar ese suelo con las manos. Así que eso te da indicación. Así que el tacto es primordial. Lo segundo es mirando el color del suelo. Solamente un suelo que tiene una buena calidad, tiene una buena salud, o como se dice en inglés, soil health, que tiene una buena salud del suelo, vas a tener mucha materia orgánica en esa primera capa, en esas primeras 2 pulgadas de la superficie. También vas a ver el olor del suelo, si huele, como se dice, un olor a tierra, que es intuitivo, pero es un olor que es agradable, un olor de que sabes de que ese suelo está produciendo, ese suelo tiene los nutrientes. Eso da otra indicación de que ese suelo es productivo y tiene una buena calidad. Y lo otro es algo bien sencillo. Uno viene y se agarra digamos, un pie por un pie cuadrado y saca y mira a ver cuántos lombrices de tierra tiene ese suelo. Es como todo.
como nosotros los humanos también vemos dónde están los restaurantes y vemos dónde es que está la gente asistiendo a comer y donde hay mayor cantidad de personas, decimos, pues ese sitio es bueno. Lo mismo, lombrices. Si ese suelo tiene los nutrientes, tiene los macronutrientes, tiene la alimentación necesaria para que, para que esas lombrices se reproduzcan, tú vas a ver un mayor número de lombrices en ese cuadrado, ese pie cuadrado de tierra. Y eso es una excelente indicación de que tienes un buen suelo, de que tienes una combinación no solamente física, pero química de nutrientes para hacer una producción. Y claro está, pues ya eso es en la parte ya física que uno puede hacer como agricultor. Pero hay otros tools, otras herramientas que el agricultor puede usar, como por ejemplo el kit que nosotros tenemos, que es de calidad de suelo, que es bien accesible y te puedes probar las partes químicas, la parte biológica, etcétera, para saber qué nutrientes tiene. Pero si no tienes el kit, eso es lo que se recomienda. Y como buen agricultor que son, vas a tener una idea. Vas a tener una idea de cómo ese terreno está siendo productivo, ese terreno tiene ese material. Y si no lo tiene así, pues entonces, ¿qué debo hacer como agricultor? ¿Qué debo hacer como ganadero, como granjero, para poder aumentar la calidad del suelo y mejorarla? Súper. Muy bien, gracias, Carlos. El salud del suelo o soil health, por definición, es la capacidad del suelo para funcionar o realizar ciertas tareas para agricultura y la sociedad. Usted tiene mucha experiencia trabajando con conservación en California. Y en este momento, ¿nos puede dar un ejemplo más memorable que usted ha visto en California de un cambio en una granja en California para mejorar la función del suelo? ¿Qué hizo específicamente el productor y cuánto tiempo se tomó para realizar el cambio? Pues, tengo la dicha de trabajar con un excelente grupo de profesionales, ya sean agrónomos, ingenieros agrícolas, especialistas en pastos, especialistas en conservación de suelos, biólogos, que cuando visito nuestras oficinas, pues tengo una oportunidad de ir y visitar proyectos. Y visitar proyectos que donde veo el cambio, donde veo donde este agricultor empezó hace 5 o 10 años atrás, donde digamos, no era un creyente, por decirlo así, de decir, bueno, voy a ver si estas prácticas, déjame tratar primero en unos ciertos, digamos, unos cuantos acres, a ver si esto funciona. Y después ver que todo como quien dice, se entrelaza y hace sentido. He visto muchos, Sara. Uno que es bien memorable es uno que vi recientemente, antes de la pandemia, hace unos 18 meses, 2 años atrás, en Yolo County. Era un cultivo de almendras, un sembradío de almendras, de un orchard. Y este agricultor, una de las cosas que le estábamos, el conservacionista del condado, Phil Hogan, estaba hablando con él sobre qué prácticas podía él utilizar, esta persona podría utilizar para mejorar la calidad del suelo, pero también retener agua. Porque una de las cosas que la calidad de suelo te provee también, uno de los beneficios es retener agua en el suelo, especialmente en el estado como California, donde hemos tenido nuestras fluctuaciones de sequía o de abundancia de agua, etcétera. Lo que él estaba promoviéndole era el uso de cobertura vegetal o cover crop, como se llama en inglés. Y no todo el mundo al principio quiere poner un cover crop por el costo. Primero el costo. Y que eso va a traer agua y va a tener que usar agua al inicio. Y yo entiendo la parte, no solamente la parte de negocio del agricultor, pero entiendo la parte, cómo eso va a traer también posibles otras situaciones ambientales que contraer insectos, etcétera. Pero la cuestión es que eso en realidad, cuando empezamos a explicarle, no, al contrario, eso te va a ayudar en tantas áreas, en la parte de control de pest, de animales, de insectos,
también te va a traer agua, te va a retener agua en el terreno, lo cual cuando estás irrigando vas a tener que irrigar menos porque tienes esa cobertura vegetal está actuando como si fuera una esponja, está actuando como reteniendo agua para ser utilizada más adelante. Y también la protección del suelo que esa cobertura vegetal realiza. Protege el suelo de erosión para que es lo que se llama el sheet erosion o real, o esa erosión superficial se detenga, porque tienes una barrera natural en el suelo para protegerla. Cuando yo él me explicó, y yo no vi el antes, yo vi el después, pero yo podía notar que esta persona, cuando me empezó a hablar y me dijo, fue bien franco, me dijo, yo no creía en esto. Yo te voy a ser sincero, yo no creía. Y fui haciendo paulatinamente con ustedes, porque uno se tiene que ganar la confianza del agricultor. Y eso es algo que nosotros eso es algo que para cualquier práctica, ya sea una práctica de calidad de suelo, una práctica de conservación de agua, calidad de agua, uno tiene que trabajar con el agricultor y explicarle qué es lo que se quiere lograr para que esa persona no solamente tenga un conocimiento, que nuestros agricultores son de maravilla en nuestro estado. Eso es una cosa que nos beneficia muchísimo, que tienen mucho conocimiento. Así que uno no puede decirle algo y pensar que lo van a adoptar rápido. Pero él fue viendo esos cambios. Él dijo, mira, yo fui poco a poco y yo vi cuánto yo iba reteniendo de agua. Yo vi que no tenía que aplicar tanta agua como estaba aplicando antes. Empecé a ver las lombrices, empezó a ver esos organismos que son beneficiosos para el suelo. Empezó a notar que cuando llovía, que a veces antes él tenía erosión del suelo, se le veía que la erosión se iba hacia la carretera, ya no veía el lodo, ya no veía ese suelo moviéndose, siendo lavado de esa finca. Para mí, esa explicación, verlo en persona, ver el proyecto, pero ver más que nada la explicación del agricultor y ver esa satisfacción que él estaba teniendo al explicar de que, mira, ustedes me convirtieron en un creyente y no solamente soy un creyente, ahora soy una de las personas que lo promuevo, y eso es algo crítico. Lo mejor que podemos hacer nosotros no es nosotros promoverlo, sino que un agricultor o una agricultora lo experimente y esa persona se convierta en nuestro embajador o embajadora para promover nuestras prácticas de conservación de suelo, nuestras prácticas de calidad de suelo. Y definitivamente ese es uno de los casos que más me impactó a mí por la pasión que este agricultor mostraba en todas las prácticas que instaló para proteger la calidad del suelo y cómo él logró hacer esos cambios permanentes. Esa es la clave. Cambios permanentes en la sostenibilidad de ese suelo. Perfecto. Y eso, Carlos, nos lleva perfectamente a nuestra última pregunta. El NRCS recomienda una larga lista de prácticas de conservación como cover crops o cultivos de cubierto, como hemos hablado, y el salud del suelo, pero esas prácticas son recomendadas a nivel nacional. Con la incertidumbre de nuestro futuro climático y las proyecciones de lluvias y sequías más extremas en California, en su opinión, ¿cuáles son específicamente las 3 prácticas recomendadas por el NRCS que son mejores para los productores de nuestro estado en el futuro y por qué? Pues mira, Sara, gracias por la pregunta y tienes muchísima razón en lo que mencionaste. Con la incertidumbre del cambio climático que tenemos no solamente en el estado, y California ha sido no solamente en RCS, pero también le doy muchísimo crédito a los distritos de conservación a nivel local, el distrito de conservación a nivel estatal, la Asociación Estatal de Resource Conservation District, distritos de conservación de recursos, pero también al estado. Mi gran amiga, la secretaria Karen Ross, ha sido una de las baluartes en promover soil health, promover secuestro de carbono en los suelos.
Y ella, junto con ella y junto con otras personas como el secretario Wade Crawford de Recursos Naturales del Estado, David Shabazzian, que es el director del Departamento de Conservación, y otras agencias federales, hemos trabajado en conjunto para entendiendo que lo que estamos haciendo como conservacionistas, lo que estamos haciendo como oficiales, liderando nuestras respectivas agencias y con el staff de nosotros, con nuestro personal, que en realidad son las estrellas del espectáculo, como yo siempre les menciono. ¿Qué podemos hacer mirando cuáles son las prioridades y qué es lo que podemos hacer en el suelo? Tratándose del suelo basado en el cambio climático, creando esa resiliencia, que esa es la palabra clave, resiliencia para poder combatir cambios climáticos. Pues esto es una introducción larga para la pregunta, pero quería poner eso en contexto porque es clave que eso se mencione, porque en algo estamos bien de acuerdo. Una de las prácticas sencillas, y la mencioné y la acabo de explicar, es la cobertura vegetal o cover crops. Es una práctica que sí requiere una inversión inicial, no muy grande, pero depende, claro está, de los acres de terreno que tiene, pero que te va a dar tanto lo que le llaman en inglés el return on investment, ponerle esa inversión, el retorno en su inversión va a ser 3 o 4 veces más de lo que invertiste inicialmente, porque te va a dar agua, te va a dar protección del suelo, te va a dar agua, calidad, no solamente cantidad, pero te va a dar calidad de agua, cantidad y calidad, protección del suelo. Va a proveer también oportunidades para que ese suelo siga desarrollando esas propiedades vegetales, esas propiedades orgánicas, que son las necesarias en esas primeras 6 a 8 pulgadas del terreno, del suelo, para poder proveer un cultivo saludable. La otra práctica que nosotros estamos, que yo te digo que estamos trabajando mucho, son lo que se llama el composta, utilización de composta. Es una práctica donde estás usando productos naturales que han sido desechos naturales vegetales, para incorporarlos, los incorporas en el suelo, que ahí proteges, desarrollas más microorganismos necesarios para la producción de suelo, para la producción de cultivos, pero también desarrolla ese material orgánico que es tan necesario en la producción. Y la otra práctica que hemos estado hablando mucho sobre, y yo estaba hablando con mi staff, es arado mínimo o conservation tillage, el arado mínimo, y dejar cultivo vegetal o cubierta vegetal cuando haces ese arado, lo que se llama el residuo vegetal del cultivo anterior en el terreno. Hay muchas prácticas, usualmente hay cultivos en el estado que necesitan o el agricultor, por técnicas ya sea de años, prácticas que ellos han utilizado, él o ellas han utilizado por años, pues aran el terreno, como quien dice, al limpio, y básicamente exponen el suelo. Pero hemos estado trabajando con ellos, enseñándoles los beneficios de hacer arado mínimo, donde haces ese suelo, no lo mueves tanto, no lo aras tanto, sino que rompes la capa donde necesitas, vas a utilizarla para plantar o hacer una plantación de tus cultivos. Y también, si dejas residuo de la cosecha anterior, te ayuda, le incorporas en el suelo, te ayuda a proteger ese terreno
te ayuda a mantener de nuevo control de erosión, infiltración, aumenta la infiltración de agua, cosa de que tengas esa agua disponible para que cuando vuelvas a plantar tu nuevo cultivo, puedas utilizar agua, y esa agua que ya está, esa humedad que tienes en el suelo, y no tengas que aplicar tanta irrigación o tanta agua al terreno. Esas son tres prácticas que me vienen a la mente hemos estado trabajando, y también tengo que darle las gracias a la Universidad de California Davis, California, Cal Poly, San Luis Obispo y Humboldt State, Chico State, que nos han estado ayudando en esto, no solamente en la parte académica, pero también entrenando a personal, entrenando a agricultores, ofreciéndoles seminarios, visitas de campo para enseñarles los lugares experimentales donde ellos están poniendo estas prácticas al descubierto, y estas prácticas, los beneficios de estas prácticas. Muchas gracias, Carlos. Esas son todas las preguntas que tenemos para usted. Antes de que terminamos, ¿hay algo más que le gustaría decir a nuestra audiencia? Claro, Víctor y Sara, primero que nada, de nuevo, les quiero dar las gracias por esta oportunidad para hablar de algo que me apasiona. Siempre que tengo la oportunidad de hablar, una de las cosas que yo me siento bien orgulloso es que yo soy un científico. Antes de ser aparte de ser un servidor, un líder servidor, un servant leader, yo soy un científico, y de la parte científica que me apasiona. Y cada vez que tengo una oportunidad, como me preguntaste, ¿cuál fue el proyecto que más te ha impactado, o de los proyectos que más te ha impactado? Es poder ir al campo y ver lo que aprendí en la universidad, lo que aprendí en mi universidad en Puerto Rico, en Mayagüez, he aprendido en Pensilvania, en muchos lugares, y mi experiencia trabajando en otros países, trabajando en México, en Nicaragua, y yendo a misiones sobre cambio climático con el Estado, con Karen Ross, que hemos tenido la dicha y la oportunidad de ver qué otros países están haciendo. Y a eso es lo que a eso quiero hablar. Una de las cosas la dicha que he tenido yo en mi posición es poder visitar y trabajar internacionalmente, y visitar países como Australia, Israel, Holanda, Países Bajos, Sudáfrica, México, Nicaragua, Chile, y ver que la agricultura no es tan diferente como la de nosotros. Más decirte, los problemas, los retos que tienen son bien similares. Y a veces uno se siente que está en California cuando está hablando con esos agricultores. Y estoy trayendo esto porque hemos, como gran nación que somos, yo digo que le doy las gracias de tener a Dios por estar en una agencia donde promueve los resultados científicos, promueve la implementación científica de soluciones. Pero tener esa oportunidad de ver lo que otros países están haciendo y poder incorporar eso en nuestras prácticas, o viceversa, poder proveer esa información también a ellos, es vital. Y lo del cambio climático es algo de todos. Lo que hagamos en California va a tener impacto en México, va a tener impacto en Oregon, en Washington State, en Canadá, va a tener impacto en el Pacífico por la calidad del aire, por muchas otras razones. Así que lo que quiero dejar saber es que lo que estamos haciendo, el agricultor o agricultora que está haciendo su trabajo, está poniendo estas prácticas, tiene un efecto muchísimo más grande de lo que él o ella piensa, por el hecho de que esto está teniendo un impacto global, no solamente en el estado, pero global. Y esto va a redundar en proteger nuestros recursos no solamente para mis hijos, pero para mis nietos, bisnietos, para sus nietos, bisnietas, en fin, para nuestro planeta Tierra. Y yo quiero dar las gracias por eso, por darme la oportunidad de hablar sobre eso, y dejarles saber que nuestra agencia
Tiene 56 oficinas a través del estado. Tenemos casi presencia en todos los 58 condados de California. Y en adición a eso, que trabajamos en una colaboración estrechísima con los distritos de conservación de recursos naturales de California a nivel local, a nivel estatal, y que trabajamos en partnership, en colaboración con otras agencias para, de nuevo, porque tenemos las mismas metas, la protección de nuestros recursos naturales en nuestro gran estado. Pues muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad que me han dado para participar en esta entrevista. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Realmente apreciamos que se haya tomado el tiempo para reunirse con nosotros. Gracias, Carlos. Gracias, Víctor. Gracias, Sara. Se lo agradezco mucho.